Le damos gracias a Dios, vamos a aprovechar el tiempo este domingo 21 de octubre aquí en este lugar y quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y tiene por título la importancia de oír. Y de una vez quiero hacerle notar algo, Dios le da más valor al oír que al ver. Así es que repítalo conmigo, Dios le da más valor al oír que al ver. Estamos hablando de todas las cosas enfocadas de acuerdo a lo que el Señor dice. Y precisamente nosotros vamos a mirar que en el Apocalipsis está escrito 7 veces que nosotros debemos oír. ¿Tienes oídos? Dice el Señor, oye. Y entonces el Señor a las 7 iglesias les dice que oigan lo que el Espíritu dice. Hoy el Espíritu sigue hablando y usted tiene que estar listo para oír. Es muy importante oír a aquellos que tenemos una relación con ese Dios vivo. Yo no estoy diciendo que no sea importante ver, pero es más importante oír. Y ahorita le voy a probar en la Escritura cómo es que otros grandes siervos obtuvieron una vida de victoria por darle importancia al oír. Y yo quiero que usted oiga. Aquí nosotros los mexicanos tenemos que romper con algo. Somos un pueblo que no sabe oír y eso es una maldición. Así es que vamos a romper con ello y repita conmigo, en el nombre de Jesucristo, yo rompo con esa herencia de maldición de no saber oír como mexicano. Ahora voy a oír como cristiano. Así es que vamos a cambiar porque usted tiene que oír. Usted lo ha visto, usted platica con una persona y le dice cosas y la persona trae otro interés y otro enfoque y le contesta de una manera como y usted acaba diciendo, esta no oyó nada. Porque a veces nosotros ponemos por delante nuestros intereses al oír, pero es un grave error poner nuestros intereses cuando Dios habla. Tiene usted que poner su atención y oír porque es más importante que su interés, lo que Dios está hablando en estos días y lo que sigue hablando a través de la Escritura. Vamos a probar estas 7 veces. ¿Quiere acompañarme? Apocalipsis capítulo 2, 7a dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora fíjese bien, usted tiene oídos, oiga, pero ¿a quién se lo dice? A la iglesia. ¿Y usted a qué pertenece? A la iglesia, no a la iglesia de arrebatamiento, no. Usted pertenece a la iglesia universal de Cristo. Y el Espíritu está hablando a las iglesias y va a seguir hablando, pero está dirigido esto a las iglesias. Y hoy lamentablemente las iglesias no quieren oír. Hay la iglesia universal, ese es el cuerpo de Cristo en todo lugar, pero hay iglesias locales y esta iglesia local debe de abrir sus oídos y cada iglesia local deberá de abrir sus oídos y oír lo que el Espíritu está diciendo, y el Espíritu no está muerto. Yo le informo que tenemos un Dios vivo y tenemos un Dios verdadero y el Espíritu está vivo y es verdadero, y si está vivo sigue hablando y sigue hablando a través de la palabra escrita, pero sigue hablando a través de algunas cosas que son sacadas de la palabra y que son una explicación o extensión para que entendamos qué es lo que el Señor está hablando. Bien, vamos a seguir, voy a acabar de probarles algunas, como 7 veces aquí dice el 2:11, y dice el 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
el 2:17, tercera vez, y pasa de la iglesia de Éfeso a la iglesia de Esmirna, y ahora se va sobre la iglesia de Pérgamo y dice a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice en la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira, el versículo 2:29, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos seguimos ahora con la iglesia de Sardis, y en el 3:6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y abajito en la iglesia de Filadelfia, en el 3:13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, cuando habla a la iglesia de la Odisea. Oiga, si 7 veces Dios le dice que oiga, ¿qué debiera de hacer? ¿Qué está diciéndonos Dios? Que en cuanto a oír, somos bastante necios, porque tiene 7 veces que decirle a la iglesia: oye. Entonces, lo que aquí con tristeza vemos es que estas iglesias eran las iglesias que estaban en el tiempo de nuestro hermano Juan, y que estas iglesias en su mayoría habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Y dice: pero estas iglesias no oyeron. Ahora, estas iglesias también representan todos los tipos de iglesias que hay a través de las edades. Habla de la edad de la iglesia, es decir, del siglo de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Así es que nosotros estamos incluidos, porque usted podría decir: no, pues ya nos dijo los nombres, no se refiere a esta iglesia aquí en Naucalpan. No, se refiere a toda la iglesia de Jesucristo, incluyendo esta, y se refiere a la iglesia a través de las edades. Y nosotros tenemos que tener un cambio de actitud y un cambio de percepción auditiva para empezar a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en lo individual no estamos teniendo esa actitud, no estamos oyendo claramente lo que Dios dice. Ahorita yo se los voy a probar y les voy a enseñar qué importante es esto. Este es solo el inicio. Entonces, el Señor Jesucristo está preocupado y ha enviado a su Espíritu, y dice: qué triste que tenga yo que estarle diciendo a las iglesias que oigan y no oyen. Así es que, amado hermano, podríamos decir que moral y espiritualmente la iglesia cristiana es medio sorda, o alguna sorda completa, cuando el Señor dice que debiéramos de estar oyendo. Cuando el Señor dice que debiéramos estar oyendo, no cualquier cosa. Tampoco Dios quiere que oigas cualquier cosa. Dios quiere que oigas lo que el dice. Y hoy tenemos que estar muy atentos y atentas, diciéndole al Señor: dinos, Señor, si lo que está hablando es el Espíritu. Bien, vamos a seguir. Esto es comprobable con la escritura en la mano. Muy bien. Ahora, fíjense bien, voy a llevarles, porque yo me quedé maravillado que el Señor Jesucristo, hay un capítulo que dedica al oír en otro sentido, y este es el capítulo 13 de Mateo. Pero hay otros pasajes donde la misma frase, cuando estuvo en esta tierra, usó el Señor Jesucristo. Mateo 13:9 dice, en palabras de Jesucristo, para que no vean que sean palabras de Juan el evangelista ahí en la isla de Patmos, sino para que vean, amado hermano, que el Señor la usó cuando estuvo en esta tierra. Y dice el versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Y empezó a explicarles una parábola que tiene que ver con el oír, y ahorita yo voy a estarles explicando a usted todas estas bendiciones del capítulo 13. Vamos a cambiar un poquito y vamos a seguir avanzando, porque hay muchas cosas que quiero enseñarle de lo que Dios me estuvo enseñando a este servidor. Usted ya lo sabe como cristiano, pero si no lo sabe, pues lo vamos a repetir. La vida de fe y nuestra relación empieza por el oír, no empieza por el ver, empieza por el oír.
¿Por qué dice Romanos 10:17? ¿Qué es lo que dice? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que tu relación y tu fe, tu vida de fe ha empezado por el oír. Entonces es importante seguir oyendo, porque estaríamos entonces fortaleciendo dos cosas: fortaleciendo nuestra vida de fe, como estuve predicando hace un tiempo, están relacionados estos mensajes, y fortaleciendo nuestra relación con Dios, porque empieza por el oír. ¿Y por qué empieza por el oír? ¿Cuántos de ustedes se entregaron a Jesucristo porque lo vieron? ¿Cuántos vieron que bajó el Dios del cielo? Pero están aquí, ¿no? ¿Y por qué están aquí? Porque oyeron que había alguien que había dado su vida para salvación y vida eterna, y lo recibieron. Pero si empezaron así, ¿por qué no continuar así? Si hemos empezado así, debemos continuar así. Así de sencillo como fue, porque qué cosa que algunos empiezan así la vida de fe, pero abandonan. Y ahorita vamos a ver eso en la parábola del sembrador, para explicarles a ustedes con respecto a este tema de la importancia del oír. Pero vamos a seguir adelante. Vamos ahora a ver Juan 20:29. Me acompaña, voy a ir un poco más rápido porque tengo muchos versículos que darle, y esos son más importantes que mis comentarios. Y dice Juan 20:29, Jesús le dijo, ¿a quién le estaba hablando? A Tomás el Dídimo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿cómo creyeron? Pues porque oyeron. Bienaventurados. Acuérdense que la palabra ayer la hemos estudiado, en griego es Macarios. Y ya les he dicho que aquí todos tenemos que traer el letrero, los varones de Macario y las mujeres de Macaria. Si hay algún hombre que te dice, pues no está muy bonito, por el griego, pero en el sentido de la bendición quiere decir supremamente bendecido. Supremamente bendecido el que cree, porque oyó. Tú creíste por lo que viste, pero estos han creído por lo que han oído, y van a venir otros que no han visto mis manos horadadas, ni mi costado, ni mis pies horadados, pero han creído. Sí, vamos, hermano, para que vayas fortaleciendo y darle importancia al oír, y para que también cambies con respecto a algunas personas, porque a lo mejor eres de los que no oyen, hablan y no oyen. Vamos a ver algunas cosas aún como cristianos. Ahora vámonos a Deuteronomio 4:10-12. Me acompañe para que usted vea que esto no es un acto legítimo nada más en el Nuevo Testamento, sino viene desde antes. Deuteronomio 4:4 dice, mas vosotros, les dije Deuteronomio 10-12, dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga, ¿qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que yo les haga oír, ¿qué? Mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaren a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. A veces nosotros creemos y decimos la fe es una exclusiva del Nuevo Testamento. Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que no había ese término, que este es un término griego, pero sí había un término que ellos podían entender, la confianza. Y se usa mucho en el Antiguo Testamento el término confianza, que algún día estuvimos explicando aquí la diferencia entre fe y confianza, y aquí nosotros estamos viendo que ellos
estaban siendo tratados. Vamos a ver por qué Dios les estaba recordando. Él estaba tratando con una nueva generación. La generación que no le dio importancia a oír y que no le dio importancia porque Dios les dijo, vayan a ver. Mandó a 12 espías y les dijo, vayan a ver la tierra que les he prometido, fluye leche y miel. No les dijo, vayan y tráiganme su opinión. Y ellos regresaron y dijeron, opinamos que no está eso correcto. Y Dios dice, yo no quiero tu opinión, yo quiero tu oído. Y fueron y vieron y regresaron y dieron su opinión. Y el Señor les había dicho, vayan y vean. ¿Cuál fue la orden? Que oyeron, vayan y vean y regresen porque yo ya les voy a dar esa tierra. No quiero tu opinión. Así es que uno de los problemas en el oír que nosotros tenemos que corregir es que andamos dándole a Dios nuestra opinión. Y Dios no quiere tu opinión, Dios quiere que oigas y obedezcas. Y entonces ahora Él está preparando. Aquellos le dieron su opinión a Dios y todos se murieron en el desierto y difirieron la bendición 40 años. Ahora está preparando una generación que va a entrar y dice, con estos voy a tratar y les voy a enseñar lo importante que es oír y les voy a narrar cómo es que yo me les he manifestado, porque oyeron mis palabras, porque no vieron mi figura, sino oyeron lo que yo les decía. Eso es lo importante. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a esa generación? Quiero una generación que le dé importancia al oír, y entonces era una generación de fe. Dios quiere una generación que oiga y quiere una generación de fe. ¿Cuántos vamos a cambiar y vamos a empezar a oír? Vamos a seguir explicando todo lo que el Señor me ha estado hablando en estos días y que es tan importante. Vamos a ver otro pensamiento. Y esto sí está muy fuerte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Ya ni lo busques, eso es lo que dice literalmente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. A ver, alcen las manos todos los que son de Dios. ¿Todos son de Dios? Aquí no hay ninguna cabra, se me coló ninguna. Allá atrás no son de Dios. Allá sí son de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y entonces, ¿por qué a usted le predicamos tantas cosas que son la palabra de Dios, no la opinión de nosotros, y no las oye? ¿Alguien se murió? Repita conmigo, el que es de Dios, las palabras de Dios, Dios oye. Dígale al Señor, de ahora en adelante voy a oír tus palabras porque soy tuya y porque soy tuyo. ¿Cuántas cosas Dios ha dicho aquí que no son su palabra? Y usted es de Dios. Que voy a voltear para acá. Que no andes con estos amigos, que no estés en estos lugares, que no te conviene esto lo vamos a ver después, que esto no te debes dejar dominar. Ah, sí. Es que yo soy de Dios, pero soy de Dios de la cara de los supernecios desobedientes. ¿Cuántos vamos a cambiar? Yo quiero que después subrayen Juan 8:47, y cuando anden desobedeciendo y cuando no estén escuchando la palabra de Dios y cuando les toque una palabra de Dios, cuando usted escuche una predicación, no solo la que este servidor está predicando, sino cuando se predique la palabra de Dios, diga, uff, entonces no soy de Dios. Pues no, porque no estás oyendo.
no al hombre. Otra vez estás oyendo la palabra de Dios. ¿Seguimos? ¿Quiere usted seguir para que vea qué importante es oír en la Escritura? Muy bien. Vamos ahora a primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Vámonos hasta allá. Ahora dice este versículo: nosotros somos de Dios, usted ya es de Dios, ya dijo, yo también. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces ahora vemos que si nosotros somos de Dios, oímos a Dios. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos los hijos de Dios? Las palabras de Dios. Y si estamos hablándole las palabras de Dios a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, con los que convivimos, y no nos oye, Dios dice, ten discernimiento. No son de Dios, porque no quieren oír la palabra de Dios. Es que mi tía es chulísima, pero no quiere oír la palabra de Dios. Pues está chulísima tu tía, pero no es de Dios. Qué Dios tan radical, ¿verdad? Es que tengo un amigo que me cae re bien y todo, una amiga, no sé, depende si eres varón o mujer, tengo una, pero no quiere oír de Dios, no es de Dios, porque no oye las palabras de Dios, discierne. No quiere decir que Dios nos quiere sacar de la sociedad. Él dijo, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No nos va a sacar de la sociedad, pero nos dice, aguas, ten cuidado. Y luego dice más abajito, que tenga usted otro discernimiento. Si no oye las palabras de Dios, no es de Dios. ¿Y sabes qué? Determina si su vida está en el espíritu de verdad o en el espíritu de mentira. Eso dice aquí, voy a volver a leer aquí. Dice ahí, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces conocemos si tiene un deseo de recibir espíritu de verdad y espíritu de error. Si tiene, conocemos un espíritu de verdad o de error. Estamos hablando como cristianos, porque muchos dirán, eso que usted está hablando es la verdad y ustedes los cristianos es lo que usted está aprendiendo de la importancia del oír como cristiano, pero yo no soy cristiano. Ah, no, ya entendí, estás en espíritu de error. ¿Sí o no? Hay cuántas cosas que estamos viendo. ¿Podrá usted dar por aceptado el homosexualismo de hombres y de mujeres? Es espíritu de error. Pero es que tengo una amiguita y el amiguito que pues, son homosexuales. Pues serán muy acá, pero están en un espíritu de error. ¿Vamos o no vamos? ¿Va a tener discernimiento? Ahora no quiere decir que usted no tenga ese amigo, esa amiga, háblele de Cristo. Y si no quiere, pues sígale hablando y todo. Y que sepa y dele testimonio. No estamos hablando de discriminar o de desechar, sino estamos hablando de tener claro nuestro discernimiento. Y por el oír sabemos que podemos determinar ciertas cosas por discernimiento a través de la palabra. ¿No dice así? ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dicen, ¿cómo no me di cuenta? Porque no oyes lo que la palabra te está diciendo. Pero si lo oyeras, muchas cosas dirías, estaba claro que con esta persona con que compartía tenía un espíritu de error. Estaba claro que no oye la palabra de Dios, estaba claro. Porque luego dicen, ¿usted cree que me hizo eso? Y yo nomás me quedo así como, pues no ha leído la palabra.
Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí hay muchas cosas que yo le quiero compartir. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, pero muchos desechan la palabra de Dios. Qué tremendo. Y vamos a ir allá a Hebreos, precisamente de lo que vengo hablando, de cuando Dios les habló en el Sinaí. La primera parte de Hebreos 12, del versículo 18 en adelante, habla cuando Dios le habló desde el monte de Horeb o del monte Sinaí, es el mismo monte. Y no oyeron, desecharon la palabra. Pero ahora mira lo que dice la Escritura. Ahora razona lo que dice la Escritura y óyela. Dice en Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Ahora Dios nos está hablando de los cielos. Ya no va a bajar a ningún monte, ni a ningún monte aquí en México, pero Él está hablando de los cielos y nosotros a veces estamos desechando su palabra. La palabra que viene de Dios viene del cielo. Y amado hermano, el Señor está diciendo, no la deseches, no la hagas a un lado, escúchala, escucha lo que yo te estoy hablando, porque viene del cielo. Oh, amado hermano, qué terrible, dice la Escritura ahí, más adelante, que si la desechamos, pues ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? ¿Cuántas palabras de Dios que han venido del cielo y que están escritas porque de ahí han venido y que Dios las confirma como palabras del cielo y que Dios las está hablando? Porque Dios sigue hablando. Tú no lo oyes, pero eso es tu problema. Tenemos un problema de oír. ¿Tú crees que Dios sigue hablando? Yo creo que sigue hablando y sigue hablando del cielo, sí. ¿Qué dice el capítulo 19 de Salmos? Yo lo he repetido varias veces. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, hoy es día, emite palabra otro día para mañana lunes. Una noche a otra noche declara sabiduría. Pero dice, no hay lenguajes, no hay palabras por culpa de nosotros. Ni es oída su voz. Aquí. Sí, pero acá sí se puede oír. Aquí en nuestra mente y en nuestro corazón sí se puede oír. No es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Ah, no, aquí a México no llega. No, sí. Y hasta los confines de la tierra. Y en ellos puso tabernáculo para sol. Ya no le voy a repetir más. Yo me he aprendido todo el capítulo 19 porque le digo, Señor, qué triste que no queremos oír tu voz. Y tú sigues hablando desde los cielos, no deseche, Dios sigue hablando, Dios sigue diciendo muchas cosas que tú debes de cambiar, que tú debes de recibir en transformación para beneficio tuyo. No son actos de prohibición, no son actos religiosos, es la voz del Señor. Muy bien, pero vamos a ver, ¿qué pasa si tú no la recibes? Vamos a ver qué pasó con los judíos que no oyeron la voz. Vamos a Hechos 13:46. Vamos a mirar que entonces Dios va a buscar quien sí la reciba. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé buscaron otro público, otros que tuvieran oídos para oír y los oyeron. Si no, nosotros no estaríamos aquí. Así está pasando hoy en la iglesia. Hoy a veces estamos hablando la palabra de Dios y algunos dicen, no, esa no me conviene, no me conviene. O es que se está dando. Yo estaba comentando y vuelvo a comentar, en los años del avivamiento de los 70, nosotros hablábamos la palabra de Dios y mucha gente se convertía y venía al Señor. En los años 80 ya empezó a ver que algunos decían,
no, se me hace que esto no es palabra de Dios. Y empezaban a desechar la palabra de Dios, aunque estaba escrita, aunque se estaba repitiendo, ¿sí? Y a veces decían, esto no me conviene. Pero hoy de a tiro, ¿verdad? Dicen, esa es la palabra de Dios, pues me vale, de todos modos voy a seguir haciendo como a mí bien me parece. Eso es oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Dios se va a buscar aquel corazón que tenga deseos de oír su palabra. Que usted sea de los que Dios encuentre, que usted diga, Señor, yo sí tengo deseos de oír tu palabra. Ábreme mi corazón, abre mis oídos. No busques otro. Aquí está alguien que quiere recibir tu palabra. Aquí está alguien que quiere oírla. Yo sí quiero ser receptáculo de tu palabra. ¿Cuántos vamos a cambiar? Señor, aunque a veces como que no me conviene, pero venga de ahí. A veces como que no me gusta, pero venga de ahí. No me puedo detener a tantos detalles. Que Dios te dé la ampliación de todos estos detalles. Vamos a ver otro concepto. El oír no solo nos lleva a la fe, sino nos lleva al temor y a la sabiduría divina. Vamos a ver de dónde saqué esto. Habacuc, bueno, me lo sé de memoria. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Pero el versículo 1 dice, oración de Habacuc en Sigionot, en la aberración, en el error. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. El oír la palabra de Dios te lleva a tener temor de Dios. Te voy a decir por qué. Porque toda la palabra que Dios ha dicho y que hoy está hablando de los cielos, toda se va a cumplir al 100%. Aquí hemos aprendido versículos y nos sabemos por ahí uno que creo dijimos la vez pasada. ¿Qué dijimos? En Juan 3, 18 y 19. ¿Qué dijimos? ¿Qué hemos repetido? ¿Qué dijimos? A ver. No me hablen lenguas, no, ahorita no, ahorita en español. ¿Sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Y da la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, punto y aparte. Palabra cumplida. Ay, estoy volteando para qué, es que mi hermanito es mi hermanito, mi hermanita. Sí, mira, pero anda de borracho, de antrero, de bailador, de esto y de aquello, anda en lugares que no debe de andar. Ahí está la palabra. Es que usted condena, hermano. Y yo le dije a una persona, yo no condeno a nadie. La palabra te condena. Y Jesucristo lo dijo. La palabra, yo no os condeno, no condeno a nadie. La palabra que yo os he hablado, esa os condenará. Y toda la palabra se va a cumplir. Noé anduvo 100 años y casi 1000 años antes hubo 7 varones que predicaron la justicia de Dios. ¿Y cuál era la justicia de Dios? Ustedes tienen que buscar la justicia de Dios, y la justicia de Dios es que reconozcan sus pecados, que hagan este tipo de sacrificio de animales, que vengan y le digan a Dios, perdónanos nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestra mala conducta, nuestras malas palabras, nuestros pensamientos, perdónanos que andamos de homosexuales, perdónanos que andamos de infieles, perdónanos que nos andamos nomás de pareja y no tomamos
tuvimos en cuenta en nuestro matrimonio. Perdónanos, Señor, por todo que vendemos y compramos y prosperamos y ni siquiera te damos las gracias. Perdónanos, Señor, porque no te damos gracias en los alimentos cuando tú nos das todo. Perdónanos, Señor, porque somos muy inteligentes, pero creemos que somos inteligentes por nosotros mismos. Perdónanos. Ahí está el sacrificio. Y Noé y 7 hombres antes, oh amado hermano, ¿verdad? Ahí estuvieron, predique y predique la justicia de Dios. Y viene, ¿verdad? Diciéndoles, va a venir la destrucción, va a venir la destrucción. Dios va a tomar y va a ser un Dios justo, porque Dios no puede tolerar tanta maldad, no puede tolerar tanta inmoralidad, no puede, Dios no puede. No va a pasar nada. Y dice que el justo Noé, por la fe, condenó al mundo de aquel tiempo, y el mundo fue arrasado por el diluvio. Se cumplió la palabra. También los judíos no creyeron. No, Jerusalén, aquí no nos va a pasar nada. Aquí está el templo, está la presencia de Dios, aquí está la columna de fuego por las noches y la columna de nube por las mañanas, está el arca del pacto. No inventen. ¿Ustedes creen que nos va a hacer algo Nabucodonosor? Ustedes andan en desobediencia, ustedes andan en maldad. Voy a castigar la maldad y los voy a mandar cautivos allá a Babilonia. No va a pasar nada. Jeremías, cállate la boca, mentiroso, porque hablas esa palabra. ¿Por qué quieres que oigamos la palabra de Dios? ¿Por qué quieres que nos arrepintamos? ¿Por qué quieres que cambiemos de conducta? Oh, Jeremías, estás loco. Métalo a la cárcel, desprecien, desechen la palabra de Dios. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Pues vino Nabucodonosor y en 3 veces los hizo pedazos, hasta que no quedó nada en Jerusalén ni en el templo. ¿Dónde quedó su templo? Algunos dicen, ¿y dónde quedó el arca? Esa se encargó el Señor de llevársela. ¿Sabía usted? En Apocalipsis dice que el arca, antes de que se la llevara Nabucodonosor o la destruyera, el Señor se la llevó. Como el árbol de la vida también se lo llevó. Hay cosas que Dios dice, estas son mías, nadie las toca. Y no pasa nada. No quisieron oír los judíos. Pero ahora en paralelismo, ¿queremos oír nosotros? ¿Queremos oír nosotros? Qué importante es oír, porque la palabra se va a cumplir plenamente. Yo le digo a la gente cuando voy a enterrar a alguien y que todavía no opera en la desobediencia para mí es lo que está escrito, porque en la escritura nunca se nos dice que incineraron a nadie de los que eran hijos y siervos de Dios, pero hoy se está haciendo eso aún entre el pueblo de Dios. Allá cada quien tendrá que dar cuenta. Pero qué cosa tan tremenda cuando voy y entierro a alguien. Dice, ustedes, les digo a la gente que están ahí, a los muerteros y a todos los que van, no están oyendo la palabra de Dios, la palabra de salvación y vida eterna, y ustedes no han creído a Dios, y no han creído a Dios. Y miren todas las lápidas, porque Dios dijo que el hombre se iba a morir y se murió. Y no quieren creer, que Él nos quiere dar perdón y vida eterna. Pónganse a reflexionar, no volteen, nomás veo que voltean así, sino órale. Y aún así, bueno. De repente me sentí sacudido, pero no quiero recibir a Jesucristo. Y cuando estén delante del Señor le dijeron, tú no oíste a ese loco que fue a predicar ahí ante las lápidas y a todos los muerteros y a todos, tú no lo oíste. Pero era mi palabra, no la palabra de él. Así es que a la muerte eterna, a la muerte segunda, ahí te vas. ¿Usted cree que Dios sea así tan radical, que hay vida eterna, y hay muerte física y hay muerte eterna? Ahí dice la palabra. Pues si dice la palabra, se va a cumplir. Es que mi hermanito, es que mi tío, es que mi tía, es que mi suegro, que mi suegra, que la primita, que el primito. Usted va a poder llegar al cielo y corromper al Señor. Era mi primo. Era mi amiguito. Yo no lo conozco. Conozco a Lázaro, pero al rico ni sé su nombre, dice el Señor.
¿Cuántos van a cambiar y le van a dar importancia a oír? Yo quiero cambiar. Si no, Dios no me hubiera dado este mensaje. Y miren nada más dónde voy. Vamos a ver. Es indudable que usted conoce Proverbios 1:7, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a dejar ahí. Es muy grave no darle importancia al oír. Ahora nos regresamos al pasaje que les dije que nos habla mucho del oír. Vámonos a Mateo capítulo 13. Es muy grave. Mateo 13, 14 y 15. De manera que se cumple en la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, o sea, hasta le agregas el otro sentido, el segundo, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Corazón engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, hasta se andan durmiendo, hasta nos andamos durmiendo, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Y dos cosas que quiero que ustedes vean, qué fuerte es esto, y se conviertan y yo los sane. Hoy en estos días, en estos años, el Centro Cristiano de Arrebatamiento, y usted ha predicado la palabra. A través de estos años, pero voy a pensar en el Salón Gama, allá en San Juan Totoltepec, y ahora aquí, ha venido gente, y han recibido al Señor, pero siempre vienen a buscar a ver qué le sacan al Señor. Si se pueden quitar las noches de insomnio, si se pueden librar de sus demonios, o si pueden recibir alguna sanidad de enfermedad. ¿Dónde están? ¿Sabe qué? Hay dos cosas que tienen que suceder en la vida del cristiano, y están escritas allá en Hechos 3:19. Y Pedro las deja bien claro cuando empieza a predicar y dice: así que, 1, arrepentíos. Pero dice: no te quedes ahí, y convertíos, para que sean, ¿qué? Pues sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué dice aquí el Señor? Si oyes mi palabra y si oyes claramente, tú te conviertes, es decir, te vuelves una persona que oras y que buscas la palabra y que la lees y que vienes y te congregas y que diezmas y que estás obedeciendo al Señor y que predicas la palabra y que vienes a los diversos eventos y estudios, a la iglesia local que pertenezcas, si están hablando palabra sana y palabra verdadera, amado hermano, y el Señor dice, entonces estás llevando una vida de convertido. No nada más uno que oyó inicialmente. Ahorita vamos a ver esas 4 categorías. Una vida de convertido. Y la vida de convertido te conviene porque va a cambiar. Dice que va a quitar la grosura de tu corazón, va a quitar esos oídos pesados y tú te vas a convertir, ¿verdad? Vas a volver totalmente tu corazón a Dios, que eso es lo que está faltando. Ahora ya no está viendo diferencia. Y algunos por eso dicen volverme cristiano. Pues y miren nomás qué testimonio da el que dice que es cristiano. Tenemos que ser la diferencia donde quiera que estemos, porque somos convertidos. Bueno, eso es lo que la palabra dice. Señor, no estoy sanado de esto, al contrario, cada día tengo más enfermedades. ¿Será que no falta una parte de ti que se convierta para que el Señor te sane? Vamos a dejar ahí porque me entretengo luego mucho en estos detalles, pero son importantes. Muy bien. 13:16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Yo estoy hoy sobre el tema de oír. Eres bienaventurado cuando tus oídos oyen, es decir, tienes, como dijimos hace rato, suprema bendición. Vamos a dejar ahí porque quiero entrar a esta parte tan bendecida. Vamos a ver la categoría o los niveles del oír. Aquí están, nos vamos hasta Mateo 13:19 y dice: cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye la palabra y no la entiende. Y entonces nosotros vemos que el diablo dice, este que ha oído la palabra es fácil presa para mí, viene y roba la palabra, como muchos que han venido aquí, que yo no sé si en verdad se arrepintieron, recibieron a Jesucristo, se convirtieron, pero ya no regresaron. Hay mucha gente que no regresó y siguen con muchos problemas, siguen con muchas dificultades. ¿Y sabe quién viene? El diablo, y les quita la palabra. Pero es que no entendieron. Es que, amado hermano, el entendimiento en el cristiano es un acto de creerle a Dios y temblar y creer a Dios lo que habla, para que nos sea contado por justicia, y no el entendimiento de decir, lo voy a bajar a mi capacidad mental y a mi capacidad intelectual, y si no, entonces no entiendo. El entender en el caso del cristiano va un poco más allá de que usemos nuestras capacidades mentales, sino que usemos nuestras capacidades mentales y del corazón. Voy a seguir predicando. Vamos a ver, esta es la primera categoría, el que oye la palabra y no la entiende. Vamos a ver la segunda, 13:20. Aquí dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es el que ha recibido la palabra emocionalmente y no espiritualmente, y es de corta duración. Por un momento la recibe y está con gozo, pero finalmente, ¿verdad? Dice que la aflicción, ahora vamos a ver la aflicción. Una persona me estaban testificando, recibió a Jesucristo y luego le vino a la señora, a un varón y una mujer, un esposo y una esposa, para que entienda, cáncer, y la mujer dijo, no, dice, esto me vino por volverme cristiana. Ahí está. Le vino esa aflicción y esta persona ahora ya no desechó la palabra porque dice que por haberse convertido. Hay gente que a mí me ha dicho, no, desde que dejé la idolatría me ha ido muy mal. Y yo a veces les puedo hablar a algunos, a otros no, le digo, pues es que he tenido un montón de contrataciones, tuve un matrimonio que así, es que yo vivía hasta en derredor de un campo de golf y tenía casas y todo, y desde que me volví cristiano todo lo fue a perder, todo lo empecé a perder. Pues yo le dije, ¿y cómo lo conseguiste? ¿No quizá Dios estaba limpiando tu vida? Es que trabajaba yo en petróleos. Y usted sabe que en petróleos mexicanos lamentablemente la corrupción es espantosa. Y amado hermano, y se alejan. Esas son las personas que oyeron la palabra y que viene la aflicción o que viene cierta persecución y ya no quieren, ¿verdad? Esos son los que a veces me dicen, me gustó recibir el Señor, pero ya no voy a venir porque mi mamá me lo prohibió y mi mamá es muy católica. Se siente perseguida. Es que ya no me habla toda la familia, ya me cortaron por ser cristiano o por ser cristiana. Ese es, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Ya va el segundo nivel de oír y mire, estos no tuvieron oídos para oír. Vamos a ver el tercer nivel, el 22, y dice ahí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Órale. Amado hermano, yo tengo aquí un pensar que en esto aún nosotros los cristianos, porque el afán reduce la fe, la minimiza o la elimina. ¿Y por qué vino la fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero
¿qué pasa cuando tú y yo estamos afanosos? A mí me pegó mucho esto, dije, órale Señor, esto sí me pegó. Dice que la palabra de Dios cuando entro en afán se ahoga. ¿Cómo eres? Yo en eso le he dicho, Señor, yo no quiero estar entre la tercera y la cuarta, quiero estar en la cuarta, entre la tercera categoría, yo no quiero estar porque si estoy afanoso, entonces estoy angustiado, estoy ansioso. La aflicción ya lo tratamos, esa es otra cosa, pero ahora el Señor nos dice, si estás en eso, si esa es cuál es tu angustia, cuál es tu afán, la palabra queda ahogada. Pero hay algunos que, recuerdo un caso muy típico que ya les he platicado, una persona que llegó, recibió a Cristo, venía conmigo los miércoles del Espíritu Santo y me dijo, tengo varios años de no trabajar, creo que tenía 3, quiere orar por mí, oré por él y le dieron trabajo. Y dice, ay hermano, Dios me está bendiciendo, pero ¿qué cree? Ya tengo otro trabajo y ya voy a dejar de venir algunos días al estudio. Ni siquiera venía a la congregación, yo lo quería invitar, pero trabajaba, estaba afanado domingos y todo. Y luego dice, hermano, ya tengo el 3er trabajo, ya no voy a venir. El afán ahogó la palabra. Vea qué dura es la palabra del Señor y qué verdadera. ¿Cómo andamos de afanes? No hemos creído la palabra en Mateo 11:28. ¿Qué aprendimos de Mateo 11:28? A ver lo que se los aprenden. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. No dice que no tengas carga ni trabajo, trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? Sí, pero ¿qué dice, verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice allá el capítulo 4 de Hebreos, y estos no entraron al reposo de Dios, aunque sabían de él, aunque lo habían oído, pero no dejaron que cayera al corazón, no tuvieron fe, no entraron al reposo de Dios, porque para entrar al reposo de Dios hay que ser crédulo, es decir, hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que tener fidelidad a Dios y hay que ser obediente. Y si no entraron porque la incredulidad, sí, y la desobediencia. Ay, ¿cómo crees, Moisés, que nos llevaste al desierto y nos vas a hacer que nos maten las serpientes y nos has traído para acá y para allá? Y mira mi familia, yo cómo la voy a mantener y de dónde voy a sacar. El afán, el buscar una posición material. Yo no estoy diciendo que no nos superemos, pero yo estoy diciendo, entra en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Hay un salmo, el 55:2, si no recuerdo, dice, echa tu carga en Jehová y Él te sustentará. ¿Y qué hemos aprendido? Creo es Isaías 41, ¿es 17 o 13? Sí. Yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y que te dice, no temas, yo te ayudo. Pero la cree. A la primera sacudida que nos dan, ya nos estamos desmoronando. Y si la sacudida es cuestión de economía más. Pero el Señor nos dice, sostente. Y usted tiene que clamar y decirle, Señor, tú vas a hacer la diferencia. Tercera categoría. Rompa con el afán que reduce la fe o la elimina. Vamos a ver la cuarta, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende las palabras y da fruto y produce 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, de esto, ¿verdad? Es el que ha sido de gran bendición el oír la palabra, la entiende y da fruto, da fruto. No voy a hablar de esto, hemos hablado varias veces, pero está
trayendo un producto de 100, 60 y 30 por 1. Es decir, el Señor multiplica la bendición. Vamos a ver otro punto. El oír da lugar a la fe y la fe da lugar a ver, para aquellos que me dijeron. El mayor ejemplo de esto, y después voy a tratar otras cosas, es Job. ¿Quiere ir conmigo a Job 42? Me acompaña hasta allá, versículos 3 al 6. Y dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está hablando de él, Job. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora a mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjese bien, Job era un hombre de fe, porque dice, de oídas te había oído. En toda la aflicción, él no perdió la fe. Usted puede leer todo el libro de Job. Él no perdió la fe, ni la confianza, que acuérdense que esa es esa como línea que tenemos para decir, aunque no me dé Dios la sanidad, aunque no me dé Dios la provisión, yo creo que hay Dios todavía y es mi Dios. Esa es la confianza. Y él no perdió la confianza ni la fe, porque de oída lo había oído. Su esposa la perdió y le dijo, ¿verdad? Mira nomás cómo estás, ¿sí? Blasfema de Dios y perece, muérete ya. Qué buena mujer. Muérete, dice. Y él le dijo, hablas como una insensata. No voy a hacer eso. Usted lea los primeros capítulos de Job, pero todo Job, él no perdió la fe, pero él fue probado en la aflicción para que se conociese, ya lo hemos explicado, a sí mismo, para que se juzgase a sí mismo, y Dios aprovechó para perfeccionar algunas cosas que quería perfeccionar, pero él no perdió la fe. Él decía, de oídas te había oído. Sí, Señor, no hay cosas que no entendía, hay cosas maravillosas que no comprendía, pero yo había oído. No he perdido la fe. Algunos cristianos estamos así, pero dice entonces que la fe, ¿verdad? Sí, el oír viene por la fe, pero después el Señor nos da la segunda parte y dice, ahora puedes ver, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo vio el Señor? Cuando Dios lo llamó y le dijo, ¿verdad? En los últimos capítulos antes de esto, ven para acá, cíñete bien, ahora yo me voy a dejar ver, vas a tener tu revelación y todo. Y le empezó a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando creé a las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando los grandes animales marinos? ¿Dónde estabas tú cuando le puse nombre a las estrellas? Y ya dijo, Señor, discúlpame, no había yo comprendido, pero mas ahora mis ojos te ven. Y dice, ¿verdad? Él, en un sentido de ver la condición, me aborrezco, Señor, me arrepiento. Y Dios lo llevó más allá. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Amado hermano, que el oír es base de la fe y que por la fe el Señor, cuando así lo considera, va a mostrarte algunas cosas de su gloria y va a permitir que tú veas algunas cosas hermosas. ¿No quisiéramos verlas? Pero tú ya tienes fe y no dependes del ver. Job no dependió del ver. Job le dio importancia y dependió del oír. Tú y yo tenemos que depender del oír y darle importancia al oír y tener esa fe, y entonces el Señor nos va a permitir con nuestros ojos verle. Gracias al Señor. Muy bien, pero vamos a ver Salmo 103, 107. Y dice la Escritura, sus caminos notificó a Moisés y sus obras
a Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Amado hermano, hay cosas que ya hemos oído y visto, y ni aún así hemos entendido. Hay cosas que tú ya has visto, ¿sí? Romanos 1:20 dice que el eterno poder y la eterna deidad y el poder de Dios ha sido manifestado por las cosas creadas, a través de todas las cosas creadas. Véase usted en un espejo, usted es una criatura de Dios y Dios ha hecho algo impresionante. No hay, tomando términos modernos, computadora más completa que el cuerpo. Muchas cosas de las computadoras han salido de analizar cómo está programado el cuerpo. El propio ADN es una programación excelsa del Señor, para los que estudian un poquito de eso. Así es que, amado hermano, pero a veces hemos visto esas cosas, pero no hemos podido entender. Pero ahí está la voz de Dios y ahí está la mano de Dios, porque Dios notificó sus caminos a Moisés y sus obras a su pueblo. Y usted y yo somos pueblo de Dios y nos ha notificado sus obras. Así es que seguimos adelante. ¿Has visto milagros? Yo sí he visto milagros. ¿Has visto maravillas de Dios? Yo sí he visto maravillas de Dios. Pero a veces de nada nos ha servido o me ha servido. ¿Por qué? Porque sigo igual. No las he entendido. No las he entendido. Al contrario, me espantan. Yo recuerdo a toda aquella familia, ¿verdad?, que tocó una ocasión en que tuvimos que echar fuera demonios de la congregación. Y así como entraron los 20, así salieron los 20. Eran como 20 personas. Porque se espantaron y dijeron, ¿cómo en un culto cristiano se echen fuera demonios? Le advierto que yo he estado orando a Dios que en esta congregación los demonios salgan echando voces. No se vaya a espantar y se vaya a ir, ya me voy. Eso es parte del poder del reino. Y yo he estado pidiéndole al Señor que haya liberación automática y que los demonios de aquí no entren, sino que una vez que limpiemos este lugar, alguno que trate de entrar hasta salga echando voces. Eso está escrito en el libro de los Hechos. Y yo le he estado pidiendo a Dios eso. Así es que yo lo creo, porque así lo he oído y lo creo. Ahora, amado hermano, le pasó esto al pueblo de Israel. Acuérdense que venía yo hablando que Dios estaba tratando con la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y que este instrumento de Dios llamado Moisés estaba tratando con el pueblo de Dios. Y vamos a ver que este pasaje lo hemos tomado para diversas enseñanzas, pero ahora lo vamos a tomar para hablar del oír. Deuteronomio 29:2 y al 4. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. No les afectó. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Que Dios me dé oídos para oír, ese es mi mensaje, la importancia de oír. Ellos, amado hermano, ya no tenían impacto. En la noche estaba la columna de fuego. En la mañana estaba la columna de nube para que no les diera el calor. Dios abría la peña. Es su obligación. No había asombro, no había capacidad, amado hermano, porque no entendían y porque no tenían oídos para oír. Y como dijimos, cuando tú oyes la palabra de Dios, entonces temes porque sabes que se va a cumplir. Y amado hermano, Dios está preparando una generación. Yo espero que usted y yo seamos parte de esa generación en que el avivamiento sea dado en forma intensa
en cada uno de nosotros a través de muchas cosas, pero entre ellas el oír la palabra del Señor. Amado hermano, ¿qué nos dice en Hebreos 11:27? Que Moisés no prefirió la comodidad en Egipto ni en la casa de Faraón. Que Moisés no quería eso, sino que se sostuvo viendo al invisible. ¿Qué es eso? Él dice que le preocupaba algo que Dios le había hablado a su corazón. Todas las injusticias que estaban haciendo al pueblo de Israel le preocupaba y lo quiso arreglar a su modo. Pero él se sostuvo viendo al invisible. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tú te sostienes viendo al invisible. Tú no estás visible, Señor, pero estás conmigo. La presencia de Dios es invisible. Podemos a veces tener ciertas sensaciones, pero usted y yo no tenemos que estar por sensaciones. Nosotros tenemos que estar, amado hermano, por lo que oímos y decir, Señor, si tú dices que tu presencia es conmigo, tu presencia es conmigo. Si tú dices que vas conmigo en la calle, vas conmigo en la calle. Si tú dices que estás conmigo en la noche, estás conmigo en la noche. Si tú dices que vas conmigo en el tráfico, vas conmigo en el tráfico. Eso si no te va de usted diciendo de groserías, ¿verdad? Porque el Señor se baja, dice, no, ya me voy a bajar, porque en este carro no se hablan cosas como yo quisiera que se hablaran. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Moisés entonces, el Señor le estuvo hablando a su corazón, pero después se empezó a mostrar Dios a Moisés. Y él tuvo, ¿verdad?, unas manifestaciones preciosas. Vamos a ver, hay varios casos cuando él estaba siendo llamado por Dios en Horeb. Dios le dio una manifestación, aunque todavía no hubo tal intensidad. Pero en el capítulo 33 de Éxodo se nos habla varias cosas importantes. Voy al versículo 11 y dice la escritura así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Qué es lo que hacía Dios con Moisés? Hablarle. ¿Y qué hacía Moisés? Oírle. ¿Sí? Ahora vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ver el 18 al 18 que le dice Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y luego dice en el 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amado hermano, Moisés empezó por oír. Desde que estaba en Egipto, 40 años oyéndolo en el desierto, porque Moisés tenía 40 años cuando estaba en Egipto, y 40 años estuvo en casa de Jetro, hasta que Dios se le apareció en el monte Horeb y le habló, y ahora él ya estuvo haciendo la obra para sacar al pueblo de Egipto de Israel, y ahora estaba aquí subiendo al monte, y el Señor le estaba hablando allí en el tabernáculo. Pero él quería ver la gloria de Dios. ¿Podemos pedirle a Dios eso? Claro que le podemos pedir a Dios. Vamos a ver que el oír la voz de Dios cambia. Éxodo 34:29, y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, porque se las dictó el Señor y él las escribió, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandeció después que hubo ¿qué? Hablado con Dios. No visto a Dios, sino hablado con Dios. Moisés oyó a Dios y eso transformó su vida. No solo él. Si nosotros vamos a Mateo 17, 1 al 6, vamos a encontrar que Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí?, Dios se les manifestó y les mostró su gloria y vieron que resplandecía, pero ellos oyeron la voz de Dios y dijeron, ¿qué es lo que oyeron? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd.
Otra vez Dios formando fe en Pedro, como en Moisés, en Jacobo y en Juan. Qué bueno que le dio fe a Jacobo porque le cortaron la cabeza después. Sí, siguió confiando en el Señor, pero Pedro y Juan fueron levantados por el Señor en forma tremenda para venir a ser gente formada por el Señor. Oyeron la voz de Dios y su vida y su ministerio fue transformado porque oyeron la voz de Dios. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Pablo oyó la voz de Dios y se convirtió de todo corazón. Allá en el capítulo 9 de Hechos, vamos hasta el versículo 3, vamos a encontrar este pasaje y vamos a ver que inclusive los demás ni siquiera se enteraron. Dice en el 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Dios formando fe, Dios formando fe. Oyó una voz que le decía, y luego viene todo lo demás, y luego dice el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Solo algo pudo ver Pablo, pero él era la voz de Dios. Sí, entonces Pablo se convirtió y aquellos dijeron, ¿qué es esta voz? Oh, amado, qué situación, ¿verdad? Uno se convierte y otros dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta voz? No la entiendo. Pero yo espero que tú seas, como hemos venido diciendo, como Moisés, como Pedro, como Jacobo, como Juan, como Pablo. Vamos a seguir porque estamos gozándonos en lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Luego, Pablo no solo oyó esas palabras. Vamos a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Vamos hasta allá, ya voy llegando. ¿Sí? Dice el versículo, bueno, desde el 1 que habla de las revelaciones, ¿sí? Pero dice el 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó, ¿qué? Palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Oyó palabras inefables. Entonces, otra vez, la importancia del oír más que del ver, aunque después Dios te otorgue el ver. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la actitud que debes de tener? En lugar de venirte aquí a dormir, mira la actitud que debes de tener. Vamos allá a Eclesiastés. ¿Qué dijo el sabio Salomón? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Acércate más para oír. ¿A eso vienes a la casa del Señor o vienes a conseguir aquí tu conclapache? Perdón, ¿vienes a conseguir aquí algo o qué? El Señor dice que vengas, ¿qué? Para oír. Sí, hay gente que está usando la iglesia para actos familiares o para actos de reconocimiento, para actos sociales. La Escritura dice que cuando vengas aquí, vengas, ¿qué? Para oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Muy bien, ya va aprendiendo, lo traigo despierto. Muy bien. Vamos ahora a ver un pasaje muy tremendo, Isaías 1:19, que es una promesa, una bendición, y vamos a ver, aquí hay un reclamo de Dios a su pueblo en muchos sentidos, usted lea después, pero el 1:19 dice al pueblo de Dios el Señor, si quisiereis, ¿quién quiere? Dice, y oyereis, dice, entonces dice, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El Señor dice, si tú le das importancia al oír, tú vas a comer del bien de la tierra. Y si no te está pasando, dile, Señor, yo sí quiero y estoy oyendo y quiero comer del bien de la tierra. Recibo, yo sí recibo. Muy bien, entonces, pero hay que querer, ¿sí? Pero tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 6:12, que ya lo cité, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Entonces, amado hermano, tienes que tener cuidado porque también el diablo habla
Y la Escritura dice en 2 de Corintios que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y hay muchas cosas que se están hablando a tu oído y a tu mente que tú no debieras de poner en práctica. Estás oyendo también a gente que no te está hablando la palabra de Dios, que te está dando malos consejos, que te está invitando para caminar por caminos malos o equivocados o erróneos. Oh, amado hermano, el Señor dice, no te conviene, todo estoy listo, pero no te conviene. Hay gente que te está hablando que no te conviene, hay cosas que escuchas en las escuelas, en las universidades que no te convienen, porque no es la palabra de Dios, porque es contrario a la palabra de Dios. Pongamos 1 Corintios 6:12 en acción en muchos aspectos de nuestra vida. No todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar por nada. Amado hermano, el Señor quiere que oigas la palabra de Dios, oigas su voluntad y esa es la que pongas en obra. No todos esos consejos. Hay gente que está dando consejos a las personas para decir, ¿verdad? Que puedes hacer esto y aquello de tu vida y de tu cuerpo, cuando el Señor dice que no es así, porque tu vida y tu cuerpo son del Señor, no son tuyas. Muy bien, conclusión, vamos a terminar con esto. Dios tiene preparado algo grande para ti y para mí. ¿No es cierto? Ahí está lo que hoy quiero que oigas. ¿Qué dice? ¿Qué quiere que Dios oigas de Jeremías 33:3? Tú lo sabes. ¿Qué dice el Señor ahí? Clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí dice Jeremías 33:3 de esa manera, pero no para ahí el Señor en cuanto a eso. Dice en 1 Corintios 2:9. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 2:9? Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es la que ha subido. Es la que Dios da, ¿verdad? Es la que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Está preparado para ti cosas que tú no has oído. Y está preparado, pero eso es parte de la bendición, de la importancia de oír. Y termino con con Isaías 64. Vamos hasta allá. Dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundidores, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron. Ahí está el orden. Ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quisiese por el que en él espera. Así es que, amado hermano, tú tienes una bendición de Dios. Si tú hoy le das importancia al oír, Dios ha preparado algo muy grande para ti. Y Dios ha preparado algo muy grande para mí.